Libro de Génesis, capítulo 4, hermanos. Verso 3, 4 y 5. Amén. Libro de Génesis, capítulo 4, versículo 3, 4 y 5. Dice así la palabra: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra. A ver, vamos a hablar un tema en este día, el sacrificio acá que tuvo Caín, que fue y le trajo, dice acá la palabra, del fruto de la tierra. En este caso siempre se enseña que el fruto de la tierra representa el pecado, representa la esencia pecaminosa del ser humano, y en sí creo que fue, para mi forma de entender, el primer sacrificio religioso. Acá dice, no miró con agrado la ofrenda de Caín, y Caín, dice, en gran manera decayó su semblante. Vemos que decayó su semblante. Cuando toca esa parte, si ustedes lo lean completamente, habla del enojo que tuvo porque no le tomó la ofrenda el Señor. Entonces, en este sentido, hermano, vamos a hablar un poquito del tema que quiero hablar. El tema que quiero hablar es el esfuerzo, la religiosidad que hacemos muchas veces y no logran resultado. Esa es la realidad, no logran resultado. Y una vez había tocado Karina, para ir directamente al tema, el ascetismo, que era un tema de apartarse de los placeres. Esa es una filosofía griega. Vemos que lo practicaban los esenios, que también se separaban de toda clase de placer natural. Entonces vivían aislados, vivían lejos de los parientes, vivían lejos de la gente, vivían en el desierto, ellos no se casaban. Entonces, toda clase de placeres se apartaban ellos. Entonces, en ese sentido, vemos acá, como nos dice la palabra, que justamente es lo que quería tocar y que muchas veces, hermano, estamos por ese camino. En el sentido que hacemos mucho esfuerzo natural para estar acá, pero viene el cuerpo, pero no viene el espíritu a la presencia del Señor. Por eso vemos que esta palabra, cuando dijo 4, 5, acá la palabra lo dice así: pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Entonces, esto le trajo enojo. Y así también, hermano, cuando empieza a haber enojo en nuestra vida, porque Dios no escucha nuestra oración, supuestamente y entre comillas, cuando no logramos los resultados que deseamos, entonces empieza a brotar el enojo contra el Señor, a brotar el enojo contra el camino. Y dice la palabra así también: sembráis mucho y cosecháis poco. Meditad bien en vuestros caminos. Entonces ahí nos muestra, hermano, cómo muchas veces, hermano, nos esforzamos por orar, nos esforzamos por escuchar la palabra, por asistir el mayor tiempo posible a la casa de Dios, pero no logramos esa satisfacción espiritual, esa inversión en tiempo, que invertimos ciertamente en tiempo en el cuerpo, pero no en el espíritu, porque el espíritu no viene a la presencia del Señor por causa de que no hay corazón arrepentido. Entonces vemos que acá, si meditamos un poquito ese versículo cuando lo dice, sembrad mucho y cosecháis poco, nos está mostrando, hermano, que no es el resultado que estamos esperando. Y yo creo que muchos, hermano, y voy a hablar claramente, creo que muchos estamos por ese camino, porque yo me empecé a preguntar el por qué tantos años de inversión en el camino,
de vivir para el Señor y no estoy logrando, y no digo lo económico, esa satisfacción en el camino. Cada vez estoy más amargado, más más aislado, menos los resultados del Señor, y empiezo a preguntarme muchas cosas, a cuestionarme. ¿Vale la pena invertir el tiempo y no logro los resultados? Y me habla de esta palabra justamente, el esfuerzo físico, el esfuerzo natural, sin lograr el resultado que pretendemos, porque ese resultado lo logra el Señor, lo hace el Señor a través de un corazón arrepentido. Vemos que en la Biblia, cuando fue a buscar, el Señor, ¿qué halló? Dice, halló uva silvestre. Y así también nuestra vida, esa uva silvestre habla de la amargura, un fruto amargo. Y muchas veces el resultado es así, hermano. Y meditemos nuestro camino cuando dice que el resultado no es lo que esperábamos. En un tiempo tal vez tenemos el corazón quebrantado, un poquitito sentimos, pero después empieza la religiosidad. Cuando empieza a conocer un poquito de la palabra, un poquito del camino, ya se mantiene un poquito de tiempo, empieza la religiosidad a entrar en el Hijo de Dios. Y por eso muchas veces viene, como dice acá, los enojos. Decayó el semblante de Caín. Y así también cuando no recibe nuestra ofrenda al Señor, nuestro tiempo, nuestra dedicación, que es todo corporal pero no es espiritual, es cuando trae enojo. Pero al final no me conforma nada, estoy dejando mi vida, estoy dejando mi tiempo, estoy dejando el ministerio. Y vemos que nos recogemos esos frutos que pretendemos. Dice acá la palabra, este versículo que siempre se leía antes, Salmos 51, 16 y 17. Dice esto la palabra, porque no quiere el sacrificio que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Corazón contrito y humillado. Este es el verdadero sacrificio, el corazón arrepentido, el que hace la voluntad del Señor, el que le pide perdón, el que confiesa su pecado y se aparta. No el esfuerzo físico, ese esfuerzo natural, que el esfuerzo natural estaría muy bien, hermano, cuando hay un corazón quebrantado. Pero me está mostrando acá por la palabra que no quiere el sacrificio que representa, que yo lo daría, ese esfuerzo físico que yo lo daría, ese tiempo que yo lo daría, ese servicio que yo lo daría, porque el Señor quiere alcanzar primeramente nuestra alma, quiere alcanzar nuestro pensamiento. Como dice Pablo, yo trabajé más que todo, pero no yo, sino el Señor en mí. Quiere que sintamos la presencia para sentir liberación y para llevar bendición, palabra de Dios. Se estuvo tocando toda esta semana, hermano, al menos en la palabra que yo estaba dando, eso del esfuerzo natural, de la religiosidad, de que muchas veces justificamos pecados por nuestro servicio, porque estamos en el servicio, justificamos pecado de maltrato, pecado de división, pecado de soberbia, pecado de altivez. Y entonces vemos que esa es la vida religiosa en que estamos. ¿Por qué? Porque impartimos raíz de amargura cuando nuestro corazón está amargado. Porque un instrumento muchas veces puede llegar a pasar, ¿no? Que uno tenga maltrato. O puede llegar a pasar que tenga un mal día. Pero estoy hablando del maltrato constante. ¿Por qué? Porque hay raíz de amargura. Entonces esto es lo que tenía justamente Caín. La raíz de amargura le llevó a asesinar a su hermano. Entonces ahí me habla, hermano, en esos maltratos, en esa división, en esa soberbia, lo que estoy sintiendo es lo que estoy irradiando, estoy reflejando. Entonces, lo que tengo en el interior, lo exteriorizo. Entonces, pretendo justificar con mi ofrenda, con mi dedicación, con mi ministerio, un maltrato. La palabra me dice que no. Esa raíz de amargura que uno tiene es porque se está manteniendo el pecado mezquinado. Y lo dice acá la palabra también. Mateo 23, 14. Mateo 23, 14. Corazón quebrantado es el corazón arrepentido. El que reconoce su pecado, reconoce sus faltas, hermano. Lo que irradiamos, hermano. Fíjense qué resultado tenemos. Meditemos nuestro camino. ¿Es el resultado esperado? Tantos años de escuchar, tantos años de venir, tanto tiempo de dedicación.
en la oración, en la palabra, cada mañana, cada tarde, cada noche. Pero no es lo mismo los resultados. Y vos te preguntaste una cosa: ¿por qué hay creyentes de otra iglesia que se sienten contentos? ¿Es el mismo entendimiento? ¿Dedican el mismo tiempo? Ahí está, hermano. Porque hacemos esfuerzos sobrenaturales, pero religiosos. Eso valdría ese tiempo si hay un verdadero arrepentimiento. Y dice acá la palabra, Mateo 23:14, ahora lo vamos a entender. Dice esto la palabra: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Esto es lo que hacían los fariseos, y les llaman hipócritas, fingidores, dice. Devoran las casas de las viudas, le sacan todo a la viuda, lo que no tienen, lo poco que tienen, le devoran. Y esto habla, hermano, de un interés, y como dice acá la palabra, y con pretexto hacen largas oraciones. Entran a la casa de la viuda, hacen largas oraciones, le sacan lo poco que tienen, la consumen. Y entonces yo lo llevaba a un ejemplo que pasa entre nosotros. Muchas veces, hermano, con largas oraciones queremos tapar todas las macanas que hacemos. Las macanas que uno se manda, quiere tapar. Entonces puede orar 1, 2, 3, 4 horas y quiere tapar las macanas. Pero el Señor dice: lo que haces de macana, tenés que pedir perdón. No vas a tapar con la oración, con la justificación. Porque muchas veces presentamos nuestros pergaminos en el sentido: mirá cuántas horas estoy orando, mirá cuánto tiempo invierto, mirá cuántos servicios tengo, mirá cuántos años vengo predicando, vengo sirviendo al Señor. Y el Señor te dice: de esa manera no. El Señor te dice: no justifiques tu pecado. Vos tenés que reconocerlo, no justificarlo. No es una pelea de entendimiento, de maneras, sino que el Señor lo que te marca como pecado, reconocerlo. Es bueno reconocer el pecado cuando uno se equivoca. La palabra que me dice, por ejemplo, yo puedo maltratar a mi hermano, aunque me puede saltar la esencia. Ahí dice la palabra que es bueno maltratar al hermano, no lo justifica. Entonces, en esa oración tendría que presentar mi pecado, la esencia, hermano, porque eso es la raíz de amargura. Es ese sacrificio que presentó Caín. Y cuando nuestra alma ya empieza a prevalecer la raíz de amargura, ¿y qué está fallando? Algo en mi vida. Y ese algo es que estoy acumulando de pecado. Ese algo es que no estoy discerniendo mi pecado, raíz de amargura, el fruto silvestre, la retención de pecado, la justificación de mi pecado. Entonces ahí es cuando tenemos que presentarle al Señor: este es mi pecado, mía la mancha, perdoname, Señor. Entonces ese es el sacrificio que quiere, el reconocimiento de pecado, hermano, para obtener la satisfacción del Señor. Cuando hacemos la voluntad del Señor, ¿con qué va a pagar el Señor? Con gozo, con paz, con alegría. Ahora yo me analizo, ¿tengo realmente eso? Ahora analícense lo que están tiempo y tiempo acá. Analicémonos, porque estoy yo también incluido. Tenemos el resultado que queremos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta dedicación? Pero va al tiempo cuando tiene que encontrar el Señor la uva, encuentra fruto silvestre, raíz de amargura. ¿Por qué estamos descontentos? ¿O por qué se está descontento? No digo todos, pero esto me compete a mí, esta palabra, y me veía reflejado yo. Señor, tanto tiempo invirtiendo, tanto tiempo, tanta dedicación, tantos años, pero el Señor me dice: últimamente lo estás haciendo con el cuerpo, pero tu alma está en amargura, tu alma está reteniendo pecado, tu alma está en insatisfacción, en incredulidad, en queja. Todo el tiempo te estás quejando. Nada te conforma.
perdiste la presencia del Señor. Eso me dice la palabra. Cuando hemos perdido el gozo, hemos perdido la presencia del Señor. Y cuando perdemos la presencia del Señor, perdemos la satisfacción de estar en el camino. Perdemos la motivación, perdemos los servicios porque ya no queremos servir. Entonces, ¿para qué uno está? Si la palabra dice que hay gozo, que hay paz, que hay alegría, y tu alma está amargada, y tu alma está en la manera propia, en la justificación. Estoy amargado porque... No se justifica eso. No se justifica. Y estaba enseñando esta semana que Pedro y Juan dice que cuando fueron castigados, dice estaban contentos. ¿Por qué? Porque fueron castigados por causa del Señor. En Hechos dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel y cantaban himnos de loor al Señor. Himnos de loor, glorificaban al Señor. Y esto nos enseña, hermano, que no importa las circunstancias. Si tenés la presencia del Señor, tu alma va a estar gozosa. Y muchas veces por mirar el trato de otro, por mirar el mundo, por mirar la oferta y lo que vos pretendés y no tenés, te llevan a la media amargura, hermano. Y a pelear contra Dios, a replicar cuál es el resultado de este camino. ¿Por qué tanto me pide? Mirá cómo estoy. La media amargura, hermano. Porque cuando perdés la satisfacción del Señor, cuando se pierde la presencia del Señor, entra la religiosidad. Venís por esfuerzo. ¿Para qué? Para que no murmuren de vos, para que no digan que abandonaste el camino, para que no digan después que se cumplió la revelación. Entonces venís, trabajás para el ojo, pero tu alma no está trabajando. Es un esfuerzo religioso. ¿Para agradar a quién? Al hombre, pero no agradas a Dios. Te escondés para que no te vean en pecados. Como estaba hablando claramente con los chicos, le digo, ustedes se esconden de mí, porque yo sé que cuando van a agarrar, justamente cuando hablaba de los celulares, van a agarrar el teléfono y se encierran la pieza para poder orar. Yo no les prohíbo el celular. Lo que les estoy marcando, que no lo hagan para perder el tiempo, porque el celular lo pueden usar, es una herramienta. Uno tiene que estar comunicado, pero vemos que en la malicia, en el mal entendimiento, entonces uno se esconde. No porque me va a ver, porque me va a decir, porque después me lo va a enrostrar en la palabra. Y no es así, hermano. Nosotros, primeramente, lo que tenemos que tener es la comunión con el Señor. Y cuando tenemos la comunión con el Señor, no nos vamos a vivir cuidándonos, sino que vamos a hacer la voluntad del Señor naturalmente. Y en este sentido, hermano, muchas veces tomamos recaudo. No voy a ir a la iglesia, voy a hacer esto, tengo que ir a la oración, pero todo con esfuerzo propio. Porque tu alma no está satisfecha, porque tu alma no quiere venir, porque tu alma no siente liberación. Y esos son, como tocó una vez Karina, el ascetismo, pero espiritual. Espiritual. Se congrega el cuerpo, se priva el cuerpo, pero tu alma está en total contención contra el Señor. No queriendo hacer la voluntad del Señor, no logrando los resultados que uno pretende. Y ahí analicemos para pedir perdón. Señor, no siente satisfacción mi alma, no siento alegría, no siento paz. Y como dice acá la palabra, 1 Corintios, eso es lo que había nombrado recién. He trabajado yo más que todo, 15:10, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si trabajamos en la obra, no es por nuestro esfuerzo, esto está diciendo Pablo, sino porque la presencia de Dios nos está impulsando a hacerlo. Y esto debería ser así, hermano. ¿Con qué espíritu venís, hermano? A cumplir la obra del Señor. Le cantás al Señor, le predicás del Señor, hablás de la palabra del Señor, comunicás la palabra del Señor, pero tu alma no siente esa satisfacción. Ni en la alabanza, ni en la palabra, ni en la oración no hay liberación. Entonces no sirve y después eso te va robando el trabajo. Pero dice, yo trabajé más que todo. ¿Quién tiene que trabajar? Primeramente tiene que trabajar Dios en mi interior, Cristo en mi interior. Tiene que trabajar en mi interior. ¿Y cómo va a trabajar?
pidiendo perdón, confesando el pecado, labrando la tierra, para que entre y tome la presencia del Señor. Y la presencia del Señor, cuando me inunda, empiezo a trabajar, empiezo a hacerlo no de obligar, como están haciendo muchos, obligados. Y bueno, tienen que predicar, y bueno, hoy vamos a preparar un mensaje, a lo que sale. Pero es un esfuerzo propio. Cuando no te habla el Señor, cuando no te da mensaje, cuando no tienes apertura a la palabra, es porque no te estás comunicando con el Señor. Entonces, ¿qué pasa? No hay presencia de Dios y ninguna obligación. Otra vez yo, y otra vez tengo que predicar, y otra vez, y otra vez. Dijo Pablo: doy gracias al Señor que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Lo puso en el ministerio, lo tuvo por fiel, lo transformó. Vemos una transformación, pero lo puso el Señor, lo puso. Y así también, hermano, el Señor es el que nos va a poner, nos va a dar palabra. Pero para eso tenemos que ponerle una mano al Señor a través de la humillación, a través de confesar: Señor, perdóname, Señor, porque ya no quiero tu camino. Me son gravoso, es pesado el camino del Señor. ¿Y por qué es pesado? Porque vos estás llevando la carga. La palabra dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sin embargo, vivís una vida pesada, turbada, opresionada, cargada, difícil. Los días del pecador, ¿cómo son? Todo difícil, ¿no? Del incrédulo. Más para los justos, todo es fácil. Vemos que la palabra nos pone ahí una verdad. Nos contrasta nuestra condición con lo que quiere el Señor. El Señor quiere nuestra felicidad, no nuestro esfuerzo físico. ¿Saben lo que hacía Martín Lutero? Le compartía a los chicos. Martín Lutero fue un sacerdote católico que fue el primer protestante. Ahí viene la palabra protestante. O sea, los evangélicos, todos los movimientos que se opusieron al catolicismo. Él dice que se levantaba por la noche, una de las tantas cosas que hacía. Se levantaba por la noche y se negaba a dormir para poder orar un poco más. Se negaba a dormir, y ese descanso físico se obligaba, se esforzaba, no dormía. Y él en un momento pensó que se iba a morir, pero estaba contento porque iba a llegar más rápido al cielo. Pensaba que con ese esfuerzo estaba agradando a Dios. Y entonces cuando se levantaba también por la noche, se latigaba el cuerpo, flagelaba el cuerpo, pensando que estaba agradando a Dios. Entonces, así muchas veces nosotros, llevando la comparación, pensando que haciendo oraciones más largas, que ocupando más tiempo en la casa de Dios, que ofreciendo más servicios, pensamos que así ganamos los favores de Dios. Y no es por esa cantidad, sino es por el corazón contrito y humillado. Y volvemos otra vez al versículo cuando dice: trabajemos que todo, pero no yo, Cristo en mí. No es que esté mal la oración no está mal. El tema es con qué espíritu lo haces. Si es para demostrar, como decían los fariseos también, ellos amaban orar en las calles para ser vistos y en pie, dice. Amaban para ser vistos. Entonces, vemos que muchas veces, hermano, queremos impresionar a Dios por las cosas que hacemos. Pero esa oración no llega al trono de Dios. Él solamente quiere un espíritu arrepentido, que confiese el pecado, que sea sincero lo que sentís. No finjas, contale lo que te pasa, ese vacío, esa opresión, tus desacuerdos, tus cargas, tu amargura. ¿Estás cansado? El Señor no te va a prohibir no dormir, porque parece que cuando menos dormís más santos son. Y es puro ascetismo, filosofía griega, hermano. El Señor quiere tu felicidad, pero quiere un corazón contrito y humillado. Y cuando estás en la presencia del Señor, lo que te va a impulsar a trabajar más es la presencia del Señor. No es tu esfuerzo,
Entonces ese es un concepto errado, hermano. Y eso es una filosofía griega, puramente griega. Obrando con la cantidad, con la multitud, impresionando. A ver, dice acá la palabra, Mateo 23, 27. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Huesos muertos, está lleno de muerte en apariencia, y la apariencia de piedad que tenemos, viniendo, orando, asistiendo, cumpliendo servicios, parece blanqueado, pero por dentro, y así, es la misma condición que muchos de nosotros podemos tener: apariencia de piedad, la mejor vida cristiana, pero por dentro uno se consume el espíritu de muerte. Y eso habla de la religiosidad, el vacío espiritual, la carga de la opresión, el no entender tu conexión, no entender el pecado, no entender la palabra. La palabra se va abriendo de a poco y te va dando de a poco el Señor apertura. Muchas veces el primer tiempo nos vamos equivocando, pero vamos descubriendo. No quiere decir que con eso que callemos, porque la verdad la vamos a ir conociendo a través del tiempo, a través que el Señor nos haga pasar experiencia, que nos revele su palabra, nos va a ir dando la apertura. Entonces exponemos lo que conocemos, le pedimos perdón para que el Señor nos enseñe, para que el Señor nos guíe. Y el Señor nos enseña la cruz, la manera que Él va a acomodar lo espiritual a los espirituales. Entonces entrar en la presencia de Dios significa doblegar nuestra voluntad, porque ¿quién quiere entrar? Con todos queremos sentirnos bien, pero nadie quiere ir a la oración, a la palabra, a asistir, a escuchar la palabra, y tantas cosas que nos pide el Señor. Tantas cosas que nos pide el Señor. Ahí vamos a encontrar nuestra recompensa, nuestra liberación, el contacto con Dios. A ver, y dice, por dentro, ¿cómo estaban? Lleno de inmundicia, lleno de pecado, lleno de muerte. Esa es la condición, hermano, cuando te toma el pecado. Lleno de muerte. Y muerte no quiere decir solamente que te sentís mal. Uno cuando le toma la maldad, cuando le toma la división, la murmuración, tal vez no se quiere ir, pero se complace en ser maldito. Hay personas que son malditas y se complace cuando le va mal a otros, cuando le pasan cosas a otra persona que no quiere. Y eso es espíritu de muerte, porque eso te lleva a la condenación, a la tortura en tu cabeza. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Entonces eso te va hacia la presencia del Señor, porque en lugar de sentir maldad, vos tendrías que sentir paz, gozo. La palabra dice, amar a tu enemigo, ¿no es así? Y eso se tocó también en la semana, amar a vuestro enemigo. Ahora, nosotros, ¿qué regla le queremos poner a nuestro enemigo? La justicia propia, se lo merece, le va a caer el castigo del Señor. Yo sabía, así estamos. Y vemos en la palabra que Cristo hizo todo lo contrario, perdona porque no sabe lo que hace. Y después un montón de ejemplos que tocamos, pero el espíritu que sentimos nosotros con los que son enemigos, totalmente le deseamos el mal. Nos sentimos cómodos con las personas que están de acuerdo con nosotros, que estamos bien, hablamos con ese, sí está bendecido, la bendición de Dios. Al otro no, lo veo mal, le va a caer el juicio de Dios. El Señor oró por esa persona, el Señor intercedió por esa persona. El ejemplo que tocábamos también en Juan Bautista. Vinieron los que le seguían a Juan Bautista y dijeron, hay mucha gente que sube a escuchar, dice, son una multitud al que tú dijiste que era el Cristo. Y estaban enojados, porque era multitud que seguían a nosotros, pero a Juan Bautista no lo estaba siguiendo nadie. Yo ya había dicho, dice Juan Bautista, que a él lo iba a usar. Él iba a venir tras mío. Y mostraba ahí que su ministerio iba a declinar y que iba a usar a la otra persona, en este caso al Cristo.
Y muchas veces, hermano, en la pelea, en la contienda, pretendemos ser siempre los primeros, siempre cabeza, siempre peleando. Y ese es el espíritu, hermano, engañoso, la competencia. Eso te trae vacío espiritualmente. A ver, ¿quién es el dueño de la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién es santo? Y ese lugar no nos corresponde a nosotros, le corresponde al Señor. El Señor es el que le va a dar la honra, y si usa a otra persona más que a uno mismo, gloria a Dios. Si no me usa a mí, me usa a otra persona, estemos contentos. Y si no te siguen a vos, que le sigan a otro instrumento. Si tenés menos seguidores, no te pongas así. Es el plan de Dios con vos, y el Señor le está usando a la otra persona, que está en la oportunidad. En un tiempo, primeros tiempos, acá nadie se libertaba por la palabra. ¿Saben qué se libertaba? La alabanza. Caía un fuego, todo hablaba en lengua, y la palabra nadie la quería escuchar, se dormían todos. Esa era la verdad. Pero cuando había alabanza, se llenaban todos. Estoy hablando a diarios atrás. Pero usaban ese instrumento. Ahora, si uno era maldito, un instrumento y le decía, bájese usted, no cante más, porque me está robando el lugar que me corresponde. La palabra es lo que le va a libertar. A veces usa la alabanza, a veces usa la oración, a veces usa la visión, pero uno quiere que sea conforme a lo que uno tenga el entendimiento o cómo le use el Señor. Y ese es el espíritu malo, hermano, porque nosotros queremos manipular a Dios, queremos llegar a Dios a nuestra manera, pero no es así. Con corazón contrito y humillado es el corazón o la oración que recibe el Señor. Y esa es la palabra también. Lucas 18:9. Lucas 18:9 me dice esto: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, menospreciaban, lo tenían de menos. Fíjese ese espíritu, si lo tenés de menos a tu hermano. También le dijo esta parábola. Y eso está hablando de los fariseos, ¿no? Dice acá en el 18:10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, otro era publicano. El fariseo oraba en pie, pero consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y esta es la oración del que quiere impresionar a Dios. Por la cantidad, oro, pero oro sin parar. Predico todos los días. Tengo una palabra impresionante, un entendimiento, no sabe cómo me usa el Señor. No está mal decirlo, pero el Espíritu. No está mal hacerlo, pero el Espíritu como que lo haces, queriendo impresionar. Esta es la oración que no toma, porque cuando ya sentís esa soberbia, que vos sos merecedor de la bendición del Señor, el contacto con el Señor, y lo demás no. ¿Por qué? Porque son unos pecadores. Porque hay una vida desordenada. Nosotros ahora nos hemos constituido jueces. Sos el dueño de la verdad, sos el juez. Si fuera por vos, cae fuego de juicio, digo, sobre las personas que no te agradan. Y ese es el espíritu religioso. Y el de la amargura que tuvo Caín, que lo llevó a matar a su hermano, porque el servicio religioso llevó a matar a tu hermano. ¿Por qué? Porque le echas todo tu rigor, toda tu condenación, toda tu ira. Eso es lo que mata la vida de los demás cristianos. Y eso es lo peligroso, cuando tomas el púlpito y hay religiosidad, hay mala intención, hay falta de perdón. Y en esto caemos todos, porque esto me tomó a mí. O sea, lo estoy enseñando por lo que me pasó, lo que me sigue pasando un poco, que me estoy despojando, y tal vez por lo que me va a pasar.
pero tengo que descubrirlo y tengo que exponerlo. Tengo que exponer el plan de Satanás. ¿Qué clase de espíritu me está tomando? Y que no se crea que cuando digo largas oraciones que está mal la oración. La oración está bien, el espíritu con que lo haces, queriendo impresionar, queriendo tapar tu pecado, porque oro 4 horas, tengo derecho a patearle a cualquiera en la cabeza. No es así tampoco. Espíritu de mansedumbre. No teniendo señorío a la obra. Perdóname, Señor. Porque muchas veces justificamos toda esa clase de actos en sujetate. Porque el pastor. Pasó que es algo medio delicado lo que voy a contar. Pero una hermana fue muy estafada por un hermano que estaba en el ministerio. Primero me había dicho un instrumento, no te metas porque hay instrumento de Dios. Vos estás viendo el pecado, vos estás apañando y sos cómplice. Si no denuncias, si no le abrís los ojos a esa persona. Imagínate, si fuera la pastora Noemí, fuera tu mamá, si le está pasando esto. ¿Te gustaría que nadie te avise? ¿Que nadie exponga el pecado? Entonces, después se tomaron las medidas, o sea, se le aclaró a la persona que estaba mal el proceso que estaba haciendo, estaba estafando, usando el ministerio, usando las revelaciones, o en nombre de las supuestamente revelaciones de Dios. Eso está mal. Y eso es lo que pide cuenta el Señor. Esa es la vida religiosa, la vida que yo quiero ganar, no me importa pisar en la cabeza. Dice aquí, así también la palabra. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos, golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. Y este descendió justificado. Es el que presenta el pecado, no el que quiere esconder con los servicios el pecado. Lo que quiere tapar con las oraciones, con el servicio, con la predica, con lo que cumplís para el Señor, no te sirve, hermano, si no hay un corazón arrepentido. El publicano sí, solamente dijo: sé propicio, necesito tus favores. Y el Señor lo que quiere, hermano, tal cual nos presentemos, tal cual somos. Porque el Señor es el que va a hacer la obra, no la voy a hacer yo. Señor, no puedo orar. Señor, no me interesa mi ministerio. Señor, tengo raíz de amargura. Señor, ya no quiero venir más. Eso contar. Señor, perdoname, Señor. Y cuando estoy diciendo perdoname, estoy diciendo libertad, prácticamente estoy diciendo. Para que seas libre, para que recupere el gozo de la salvación. Para que recupere el gozo de venir a tu casa. Señor, perdoname, dame entendimiento porque hice una vida religiosa. Empecé bien, como dijo Pablo a los Gálatas, no siendo que habiendo comenzado por el Espíritu acabe por la carne. De la misma manera estamos, hermanos. Comienza espiritualmente, se quebrantan, quiere venir todos los días. ¡Ay, qué lindo la presencia del Señor! Pero después, al tiempo pasa, se van acostumbrando, van descubriendo ciertas cosas, ciertas manifestaciones que luchan. Y una de esas es la vida religiosa. Y ya se confiaron, y se sientan, y van perdiendo la presencia del Señor, van perdiendo el gozo, van teniendo divisiones, murmuraciones, favoritismo por ciertas personas. Entonces, ahí empieza como uno a hacer una vida religiosa. La palabra dice, prefiriéndonos unos a otros. Sin embargo, hay diferencia con uno, hay diferencia con otro, hay pelea, hay contienda, hay insatisfacción. Como dijo Pablo cuando le presentaba a los corintios, no está bien lo que están haciendo. Yo soy Pablo, yo soy de Apolo. No es eso. ¿Qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores de Dios nomás. Porque dice, Pablo plantó y Apolo regó, pero el crecimiento ¿de quién proviene? De Dios. Dios hablando en esa persona. Y nosotros parece que cuando hay un instrumento jugamos, no, este de Dios, aquel no. Este de Dios, aquel no. Aquel es de Dios, aquel no. No son nadie, hermano. Porque el instrumento hasta puede tener pecado, y muchos errores. Pero ¿qué pasa? Lo está usando el Señor.
María y Aarón vieron el pecado de Moisés. Pero el Señor dice, yo voy a hablar cara a cara con él. Yo le voy a enseñar su pecado si le tengo que enseñar. Yo lo puse a él. Vos no sos nadie para tocar a un ungido. Y nosotros nos atrevemos a tocar a un ungido. Nos atrevemos a juzgar a un ungido. Por lo que fuere. Ahí fue por revelación. Pero otros simplemente por verlo. O por murmuración. O por enemistad. O por desacuerdo. Y esa es la vida religiosa. Cuando ya te tomó alguno de estos pecados, estás viviendo en religiosidad. Eso es lo que enseña la palabra. Porque entra el vacío, entra la opresión, entra la carga y uno se empieza a acostumbrar el manejo en una vida religiosa. Dice en 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9 dice esto la palabra. Y quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice, que habla de obra de la ley, lógicamente, pero nosotros, en nuestro esfuerzo físico, no es obras con las que queremos impresionar al Señor. O sea, el Señor te recibe para predicar en el púlpito, te dice, no, vos, usted que predica hermoso. No, en nuestro comienzo no podemos ni articular dos palabras. El Señor nos tiene que revelar, no es porque vos tenés toda la revelación. Te saca del banco y te pone en el ministerio, te escoge para predicar la palabra, pero Él da la capacidad. Él nos hace el ministro competente del nuevo pacto, como dice la palabra, de este pacto de Cristo. Él es el que te da la revelación, como dice la palabra, no conforme a lo que nosotros le podemos dar. ¿Qué le puedes dar, hermano, si no tenés entendimiento? Si tu vida está llena de pecado, está llena de opresión, está llena de perdón, no le puedes dar nada. ¿Y qué le tenés que presentar en tu alma? Tal cual está. Esta es mi vida. Jeremías dijo, Señor, soy niño, no sé hablar. No diga, soy niño. Porque a todo lo que te mande vas a hablar tú. Vas a hablar tú. Entonces te está diciendo, no pongas excusas. Yo tenía capacidad, pero yo ya sé que no tenés la capacidad. Que no puedes hablar, que no puedes impresionar a nadie porque no tenés elocuencia, no tenés entendimiento, pero el Señor cuando te toma, Él va a hacer trato con vos. Y eso tenemos que entender, hermano. Que no es conforme a nuestras obras que llegamos acá. Nadie tiene una vida perfecta, pero sí, el que confiesa, se va perfeccionando, confiesa el pecado, se aparta, va confesando el pecado, va confesando su incredulidad, y como dice acá la palabra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, sino el propósito suyo. El Señor, a lo vil, a lo menospreciable, como dice, de este mundo, escogió Dios para avergonzar a los que decía por los fariseos. Pero así nos escoge a nosotros. Así nos escoge a nosotros. Sabe que es una vida destruida la tuya, pero el Señor quiere mostrar su poder ahí, en una vida destruida. De un vaso quebrado quiere unificar todo para ser un vaso de honra. Y dice acá la palabra también, Primera de Crónicas 29:12. Dice esto la palabra. Esto lo dijo David. Y dice esto: las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y lo recibido de tu mano lo damos. Lo recibido de tu mano. Brindamos lo que recibimos de Dios. Revelación, entendimiento de lo que fuera. ¿Dónde te pone, hermano, como instrumento? Recibido de Dios. Eso es lo que brindamos. Eso es lo que damos.
Le damos lo que tenemos. Muchas veces puede ser poco para uno, pero eso es lo que tenemos. Eso es lo que nos dio Dios. Algunos tienen en abundancia. Depende de la comunión también. Depende de la humillación de cada uno. Depende cómo el Señor nos use. Pero no podemos negar, hermano, que el Señor es el que da. Y como dice esto en Hechos, algo parecido. No tengo ni oro ni plata, dice en el 13. Eso lo dijo Pedro. Al que estaba ahí sentado el limosnero en la puerta del templo. Dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ahí cuando analizamos, ¿qué le damos a los demás? ¿Qué le damos a los demás? ¿Le damos la paz de Dios? ¿Bendecimos? O sea, bendecimos en el sentido, le deseamos el bien. ¿Sentimos la presencia del Señor? ¿O rey de amargura? ¿Qué fruta silvestre que le podemos dar? Viene el hermano y le pateamos un poquito más como un perro viejo. Mi papá tenía esa costumbre, veía un perro que tenía, perro petete, que se llamaba, era un perro viejo, pero siempre estaba en la escalera. Y cuando lo encontraba, le pegaba un puntapié. Y así muchas veces somos con el trato con el hermano. Justificamos porque estamos cansados. Justificamos es como justificar al ladrón que roba porque la sociedad no le dio una oportunidad. Todos tenemos un problema. La vida es una brega, dice. No podemos justificar nada, hermano, que sea pecado en nuestra vida. Simplemente pedir perdón. Simplemente pedir perdón. Entiendo tu mal humor, que venís cansado, cansada del trabajo, lo que fuere. No justifica el maltrato. Eso es un pecado que uno tiene que trabajar. Uno tiene que trabajar. Y como decía acá, ¿qué tenemos para dar nosotros? ¿Qué tenemos para dar? Si está el vacío en mi alma, tal vez en tu alma, no está la alegría, no está la paz, no hay amor. Dijo un hermano, no hay amor en esta iglesia. Yo creo que hay personas que, en lo natural, vos cuando ves, te recibe con una sonrisa, te da gusto verlo. Te alegra el día. Viene una persona, abre la puerta y ya tiene una sonrisa oreja a oreja y ya te alegra el día. A mí me pasa con un hermano en particular, cuando lo veo al hermano Cristiano Azul. Él siempre se está riendo. Entonces, cuando lo ves, ya te contagia la alegría y te hace poner bien. Entonces, en ese mismo ejemplo, si nosotros tenemos la alegría del Señor, vamos a contagiar. ¿Pero qué transmitimos? Si nuestro rostro está reflejando lo que está en nuestro interior. Raíz de amargura, maltrato, indiferencia, malicia, tantas cosas, hermano, que debemos cambiar. Y siempre decimos, ¿cómo teniendo tanta palabra no podemos llegar a encontrar esa salida? O no podemos sentir. Por eso dice, sembrad mucho y recoged poco. Tanto es que estás invirtiendo y vos ves que no hay resultado. Y de otra iglesia te habla, el Señor no sabe lo que me hizo el milagro y compuso toda mi familia. Pero yo estoy hace 10 años, 15 años y toda mi familia destruida. Y bueno, no, pero a ellos lo usa por misericordia. Y siempre es lo mismo. Pero tal vez esos poquitos que está invirtiendo, que tiene entendimiento, lo hace bien. Y vos tenés mucho y lo haces mal. Ese es el tema. Al que se le da más, se le levanta más. Pero tenés como para ganarte el cielo, tocar el cielo con las manos, pero no lo haces. Entonces, estás desaprovechando herramientas. Hay, como me decían en el curso cuando estudiaba dirección de cine, el que quiere hacer un cortometraje, una película, lo va a hacer con cualquier herramienta. Hay algunos que pretenden tener todo. No, tengo que tener la mejor cámara, el mejor sonido, el mejor ta. Y algunos te van con un celular y te hacen un cortometraje y lo hacen de día. Entonces, en ese mismo ejemplo, nos damos cuenta, hermanos, mucho con poquita palabra en otra iglesia, en otra congregación alcanzan grandes cosas. Y nosotros no alcanzamos una transformación, porque por su fruto lo conoceremos. Y yo tengo que meditar qué fruto tengo.
No es que la doctrina está errada. No está errada para nada el pedir perdón, el confesar. Pero tengo que analizar qué vida estoy viviendo, religiosa, de ascetismo, de privarme de todo. No me junto con esto, no hago así, no festejo la Navidad, no festejo los cumpleaños. Pero tu vida está llena de amargura. Y con esto no estoy diciendo que la idolatría no volvemos. Estoy diciendo, hermano, que tenemos una separación natural, pero no espiritual. No festejas cumpleaños, no festejas la fiesta, no haces nada. A ver, no te juntás, ni siquiera vas a visitar a tu mamá, a tu papá o a tu hermano. Ponele, que te piden la separación. No hay un yugo desigual, pero tu espíritu siente amargura. Tu espíritu no está en paz con Dios, no está en acuerdo con Dios, eso no sirve. Y eso es lo que tienes que confesar para que transforme tu alma y para que sea un placer el servicio de Dios. Escuchar la voluntad del Señor, que sea un placer trabajar para el Señor. Hacer la voluntad del Señor. No por obligado, hermano, sino con ánimo pronto, dice la palabra en 1 Pedro 5. El servicio tiene que ser con ánimo listo, predispuesto, eso está diciendo. Tanta obligación, hermano. Tanto esfuerzo, tengo que leer, tengo que ir a la iglesia, tengo que servir, tengo que predicar. ¿Y para esto nos puso Dios? ¿O para qué? Y eso es lo que le tengo que pedir, que transforme mi pensamiento, para que me llene de su presencia y va a actuar el Espíritu de Cristo en mí. Ya no va a ser esfuerzo, sino que Dios va a trabajar en mí. Y dice acá la palabra, Santiago 5:16. Dice esto la palabra: confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. O la oración del justo es eficaz. Es eficaz. ¿Es eficaz por qué? Porque hay arrepentimiento. Porque está justificado. Porque lleva una vida pidiendo perdón, una vida en santidad, como le dicen en otros lados. Y es la única oración que escucha el Señor, hermano. Oración eficaz del justo. Eso es lo que va a destruir el pecado, eso es lo que va a sacar la raíz de amargura. Eso es lo que te va a llevar a tener en comunión con los hermanos, tener la paciencia, que hablamos también en la semana, que no somos pacientes y llenos de misericordia como instrumento, sino que está de desacuerdo con nosotros, lo sacamos, lo eliminamos. No, este trabaja, este no trabaja, no, si lo pone el Señor, yo no puedo decir nada. Estoy en desacuerdo con otro instrumento y estoy en desacuerdo, no voy a decir que no. Pero si lo pone el Señor, tengo que hacerlo. ¿Quién puede ir en contra de la voluntad del Señor? ¿Quién se resistió a la voluntad del Señor y le fue bien? ¿Qué puedo decir si también tal vez está en su ceguera, en su mal entendimiento, o le está dando la oportunidad, o anda a saber si tiene razón y yo no la tengo? Pero eso lo da el Señor, la oportunidad la da el Señor. Pero fíjate bien cómo actúa el hombre. El hombre lo que hace es tratar de acomodar todo el instrumento. Este me sigue y este lo pongo. Este no me sigue, afuera. Eso es la vida religiosa. Y eso es lo que nos llena de amargura. Eso es lo que nos trae complicaciones en el ministerio. Eso es lo que destruye nuestra vida espiritual. Eso es lo que trae vacío. Y el Señor solamente tiene un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, para que nos devuelva el gozo de la salvación, la liberación, hermano, para que tengamos un pleno entendimiento de la palabra. Este entendimiento se va abriendo de a poquito, no se desesperen. En un momento me puse y me desesperé, digo, mi mamá ya no está con eso. A ver, yo no tengo entendimiento de esto, ¿cómo voy a hacer? Si ya no está ella, ¿cómo voy a hacer para dar? Me empecé a preguntar, ¿cómo voy a hacer? Lástima que no está mi mamá para preguntar. Y ya me empecé a desesperar. Quería saber todo de un día para el otro. Cuando en todos los años que estaba escuchando, no me tomó la misma inquietud, la misma curiosidad, no me tomó el mismo interés. Entonces, ahí me enseñaba el Señor, no te desesperes, tenés toda una vida por delante, yo te voy a revelar, te voy dando el entendimiento de amor.
no metamos entendimiento de hombre. Lo que entendés, puede ser un entendimiento de hombre, pero muchas veces te llenas de... A ver, voy a ver qué dice sobre esto. Y veo una prédica y otra, y otra, y otra, y otra. ¿Le estás pidiendo la dirección a Dios? Y yo no digo datos históricos, un montón de cositas que te van a enriquecer. Eso no es el problema. El problema es que sobre la prédica de otro, hacer la misma prédica en este lugar. ¿Te habló Dios? Dios le habló a ese instrumento. Pero a vos, ¿qué te dijo Dios para este pueblo? Ese es el tema. Y ahí te das cuenta que si no tenés palabra, estás llevando una vida religiosa. Amén. Que el Señor bendiga.